Vamos con dos. Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Muchas gracias por acompañarnos un día más, una semana más. Hoy lunes 14 de octubre estamos llevando la clase número 6 de este excelente curso integral, donde se estarán eh, desarrollando diferentes temas, diferentes módulos que van a fortalecer la capacidad de manejo de su finca. El día de hoy vamos a arrancar agradeciendo a los jóvenes que se conectan en Facebook, en YouTube. Gracias. También ahí pueden, no olviden dar ahí también su registro de participación. Es muy importante que cada día que ingresan puedan registrar su participación para que puedan obtener su certificado al final del curso. También vamos a recordar estar atentos como lo hacen hasta ahora, estar unos minutitos antes en sala de espera para poder arrancar cuando ya estamos listos. También verificar su conexión a internet, usar su nombre para el momento de la interacción. Si acaso tienen preguntas, pueden interactuar con su nombre, es más fácil. Tomar nota, levantar la mano si acaso es requerido. Y también si tienen preguntas de estos excelentes temas que se desarrollan, pueden hacerlo a través del chat de Zoom, de Facebook y de YouTube también, pero también en ocasiones se puede dar participación al final de la clase, así que guarden sus preguntas. Por cierto, les saluda Melvin Martínez, soy el responsable de estar atrás de cámaras en el tema del monitoreo y el seguimiento y también del tema de elaboración de certificados. Muy contento de estar acá. Más adelante nos vamos a seguir viendo. Y sin más, les voy a dejar con el ingeniero Ricardo Gómez, el gerente departamental del equipo de producción del equipo técnico en campo. Él tiene mucha experiencia en el tema de la caficultura. Él se va a presentar y va a estar con ustedes el resto de la hora. Aprovechen si tienen preguntas. Vamos a estar atentos. Buenas tardes, ingeniero Alex. Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con ustedes esta hora un tema tan importante como es el de semilleros y viveros. Mi nombre es Alex Ricardo Gómez Bueso, soy ingeniero agrónomo, estoy fungiendo como gerente departamental para Santa Bárbara del proyecto Plan Nescafé. Aparte de ser ingeniero, pues soy productor de café. Entonces, tenemos el conocimiento práctico y el conocimiento teórico que sumados pues nos permiten poder participar y dar formación particularmente para aquellas personas que lo deseen. Entonces, como una breve introducción del tema que hoy vamos a tratar, yo quiero resaltar en primer lugar que la caficultura a nivel de país y yo creo que a nivel mundial está en crisis porque particularmente en nuestros países hay problemas que nos están afectando severamente, como es la migración, como es el cambio climático. Entonces nos estamos enfrentando a una serie de problemas, pero el ser humano se caracteriza por eso, por esa capacidad de poder resolver problemas, de poder enfrentar las situaciones y encontrar respuestas a esas situaciones. Entonces, de una manera u otra, el café tiene que sobrevivir, tiene que seguir. Entonces, claro, tenemos que prepararnos, cambiar nuestras metodologías de trabajo, eh, usar más la tecnología, usar más la investigación para poder responder a las diferentes adversidades que nos encontramos en campo. En campo no es lo mismo que estar aquí, ¿verdad? En campo vemos la realidad, pero a partir de aquí, pues podemos llevar la información y luego traducirla a la realidad en la práctica en campo para poder crecer. Entonces, el tema de hoy, pues, tiene varios objetivos. El objetivo es conocer las formas de propagación del café arábiga y el café robusta, describir los pasos necesarios para establecer un semillero de café y describir las actividades que conlleva el establecimiento y manejo de viveros de café. Esos son nuestros objetivos.
Y el contenido, pues es la importancia de producir viveros de calidad, hablar un poco sobre las semillas, sobre los semilleros, la elaboración de sustratos y llenado de bolsas, el acomodamiento de las bolsas y la siembra de lo que conocemos como manquito, copita o chapola, fertilización y manejo de plagas y enfermedades y los parámetros de calidad requeridos. Y antes de hablar del tema en particular, yo siempre quiero compartir con las personas esta pirámide, la pirámide de la rentabilidad agrícola, con una base fuerte que es la administración eficiente. Cuando nos referimos a administración eficiente, es la administración de los recursos que poseemos. Luego, un manejo adecuado, más la suma de una nutrición balanceada y un manejo de enfermedades y plagas que conocemos como sanidad, vamos a llevar al éxito. O sea, nosotros como productores de café o como productores agrícolas, generalmente no nos gusta escribir, no nos gusta llevar un detalle de lo que vamos haciendo, no nos gusta llevar un calendario de actividades. Pero no debe de ser así, o sea, es todo lo contrario. Nosotros todo debemos de escribirlo, porque si nosotros no sabemos cuánto invertimos, no sabemos si ganamos o perdemos, no sabemos ese porcentaje de ganancia o ese porcentaje de pérdida o en qué punto debemos de mejorar. Entonces nosotros siempre tenemos que tener bien claro eso. La administración es fundamental. El uso de los recursos, el cómo manejarlos, hacia dónde orientarlos es fundamental. Y luego de eso, pues ya el manejo adecuado de esos recursos es la otra parte, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Entonces, yo creo que ustedes no deben de olvidar que si van a iniciar cualquier proyecto, no debemos de descuidar ningún paso. Aquí vamos a hablar mucho de prevención, no de corrección. Es más barato prevenir que corregir. Entonces, comenzamos con el establecimiento de semilleros y viveros de café. Y aquí yo voy a resaltar algo muy, pero muy importante. A diferencia de muchos, creo que de muchísimos cultivos, el café tiene una característica muy especial. Es una planta perenne que mínimo esa chapola que está en la mano de esa persona, ese fosforito que está en la mano de esa persona, va a vivir en el suelo mínimo 20 años. Y con manejos adecuados, con manejos de tejidos adecuados, esa planta me puede seguir sirviendo otros 20 años. Y podemos encontrar cafetales de más de 40 años produciendo como si tuvieran 5. Entonces, esa característica hace el café una planta muy noble. Una planta muy noble, pero la cual tenemos que adecuarla al momento actual. Entonces, para mí es muy importante que nosotros tengamos claro ciertos parámetros respecto tanto a la elaboración de un semillero, tanto al vivero, pero sobre todo la decisión, qué es lo que queremos sembrar. Y para saber qué queremos o qué debemos, tenemos que identificar las características físicas, químicas, biológicas de nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos previo al establecimiento de un semillero? Bueno, en primer lugar vamos a seleccionar qué variedad vamos a sembrar. Es sumamente importante. Entonces, de ahí vienen esas características microclimáticas y de altura que tenemos. Que si queremos calidad de taza o si queremos productividad y la resistencia o conocimiento de las enfermedades que afectan a esas variedades. Entonces, nosotros, en primer lugar, es lo que tenemos que hacer. No es comprar una 3, 4, 5, 6 libras de semilla o recolectar 5, 6 libras de semilla. No es eso el primer paso. El primer paso es identificar qué nos caracteriza. ¿Qué caracteriza ese predio, esa finca donde nosotros estamos ubicados? ¿Cuál es su altitud? ¿Cuál es la precipitación promedio anual? Las temperaturas, el efecto del viento, las características físico-químicas y biológicas de nuestro suelo. Eso es lo primero que debemos de hacer, porque una vez que nosotros hacemos eso, eso es nuestra responsabilidad como productores,
El siguiente paso es investigar y encontrar la información de las diferentes variedades de café, las más comunes que podemos tener en nuestra zona o en nuestro país o en la región, y de ahí tomar la decisión. Pero no es una decisión que es simplemente porque Juan lo hizo, yo lo voy a hacer. No, no es la ciencia para tomar decisiones. Entonces, la ciencia me dice a mí, bueno, ¿qué quiero sembrar? Hacia qué rumbo me quiero orientar? No, yo quiero producir cafés de calidad, cafés especiales, o quiero producir cafés para convertirme en un emprendedor y hacer tostaduría. O sea, uno toma una decisión y con base en esa decisión vamos a escoger las variedades. Entonces, yo antes de hablar del semillero, de todas esas cosas, yo voy a compartir con ustedes esta información que la encontramos en los catálogos de la Organización Internacional del Café con las características más importantes de las diferentes variedades o las variedades más comunes que en nuestros países se utilizan. Entonces, aquí tenemos a la Café 14, que es una variedad que está siendo introducida a los últimos años en nuestras zonas. Entonces, aquí en esto nosotros podemos encontrar diferente información. Por ejemplo, aquí les está diciendo algo bien claro. Variedad de muy alto rendimiento con resistencia a la roya y buena calidad en elevaciones por encima de 1300 metros. O sea, esto para mí es importante, porque si yo lo siembro a 1000, no quiere decir que no va a crecer, sí va a crecer. Pero lo que aquí me están diciendo va amarrado a esta condicionante física, 1300 metros de altitud. Y luego vamos viendo sus características. Vemos que tiene un potencial de rendimiento alto, es altamente productivo, una tasa buena. Es resistente a la roya, pero susceptible a los nemátodos y a la antracnosis. Pero requiere una alta, requiere nutrición alta, o sea, requiere cantidades fuertes de comida. Si nosotros amarramos todas estas condiciones que están aquí, podemos decir, bueno, vamos a sembrar esta variedad porque tengo las condiciones. El geisa, que es conocida porque es una variedad que se la utilizan mucho las personas que venden cafés especiales, también podemos tener la misma información. Dice que, que es una calidad excepcional a gran altura. Y aquí vemos la figurita, ¿ves? Aquí la vemos. Esa gran altura está arriba de 1300 metros sobre el nivel del mar. Y aquí están sus características. No es muy productiva, pero su tasa es completamente fabulosa. Es tolerante a la roya y así vamos viendo. Entonces, y sus requerimientos nutricionales es medio, o sea, no requiere tanto como el Anacafé 14. Entonces, esta variedad es para todo aquel que quiere dedicarse a cafés especiales y que tiene las condiciones climáticas. Es una planta que crece, que es fea, su estructura es fea, pero los granos que produce son de una calidad increíble. Tenemos el Empira, que es lo que es la variedad que más abunda en nuestro país y que la gente todavía sigue luchando con ella. Tiene de entrada variedad de muy alto rendimiento y que se adapta a zonas cálidas y a suelos ácidos. Muchos suelos de nuestro país son ácidos, o sea, con un pH ácido. Entonces, esta variedad por eso se ha mantenido y se sigue manteniendo a pesar de ser tan nutrida. Vamos a tener buenas cosechas, resiste las condiciones climáticas cálidas de nuestros lugares y los suelos ácidos. Entonces, vemos nosotros aquí, vemos la información, se puede sembrar desde la zona baja hasta el término medio, pero tenemos que saber que tenemos que luchar con las enfermedades y las plagas y requiere también altos niveles de comida. El óvata, también de alta producción, dice, y resistente a la roya. Aquí está esa alta producción, una tasa buena. Se siembra también, igual que el empira, en zonas bajas, zonas medias. Es resistente a la roya. No tenemos información sobre su
su condición a la antracnosis o a los nematodos y también requiere mucha comida. El pacamara, que es una planta muy similar al geisa, pero la ventaja del pacamara es que tiene mejor rendimiento, también tiene una tasa excelente, se cultiva en zonas de muy buena altura, pero igual susceptible a la roya, a los nematos, a la antracnosis, pero no requiere tanta comida, no requiere tanta nutrición. Y quizás la variedad más común para nosotros en los últimos años, el parainema, que también igual que el empira, que el óbata, se cultiva en niveles de altura media y baja, con una buena tasa, no tan altamente productiva, pero resistente a la roya, a los nematodos, a la antracnosis y con requerimientos nutricionales altos. Uno va identificando qué es lo que usted quiere. Yo quiero una producción regular, pero quiero tasa buena. Entonces aquí hay una opción que sea resistente a la roya. Son cosas que nosotros vamos viendo y que nos lo da la información de la investigación. Y pues el café 90 dice que planta de alto rendimiento adaptada a las altitudes más bajas, pero requiere alta fertilización. Buen potencial de rendimiento, mala tasa, pues si queremos hablar de calidad es muy baja, pero tiene buen potencial de rendimiento, es susceptible a las tres, a la roya, a los nematodos y a la antracnosis. Entonces, con base a eso, nosotros tomamos la decisión, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que más se ajusta? No quiere decir que existe el catuahí, eh, el Borbón, hay tantas variedades que todavía faltaron aquí, pero para darnos una idea de lo que nosotros tenemos y que queremos y que debemos de pensar hacia dónde vamos cuando tomamos la decisión de montar una nueva plantación, tiene que ser con base a la información que nos da la ciencia. La forma de propagación del café dice que es sexual y asexual. En el caso del robusta, es una planta de polinización cruzada. ¿Qué quiere decir? De que no hay autopolinización, sino que de una flor a otra el polen viaja. Entonces, lo más recomendable para poder mantener lo homogéneo en una plantación, en el caso del robusta, es recurrir a las estacas, o sea, recurrir a la reproducción asexual para poder mantener ese estado homogéneo de la plantación. En el caso de semilla, pues aquí ya empezamos a hablar un poco más de lo que es la semilla. En el caso de lo que nosotros hacemos, básicamente, porque nosotros lo que cultivamos generalmente es arábiga, entonces hay riesgos, ¿verdad? Entonces esos riesgos hay que medirlos previamente, no se miden cuando estamos ya en el camino. En primer lugar, tenemos que estar seguros de que no haya una mezcla de variedades, porque si no, no se cumple con la trazabilidad, que no es más que saber de dónde viene y hasta dónde va. El riesgo de plagas y enfermedades si no se hace una desinfección del sustrato, las plantas heterogéneas si no se hace una adecuada selección de chapolas y baja o nula germinación en casos de manejos inadecuados. Estos son los riesgos a los que nos podemos enfrentar. ¿Por qué? Bueno, yo pongo un ejemplo. Nosotros tenemos diferentes formas de accesar a la semilla. Número uno, si lo compramos en un lugar que certificado. Número dos, si nosotros lo extraemos de nuestra plantación. Y número tres, si se lo compramos a otro productor. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos corriendo riesgos. Usted le dice, se lo compra a un productor, a un vecino, le dice, ¿y qué tiene semilla de parainema o de cualquier otra variedad? Entonces le dice, sí, pero usted no sabe si realmente cumplieron con la trazabilidad. Respecto al manejo del sustrato, cuando hablamos del sustrato es el lugar donde se va a desarrollar la semilla, primeramente en el semillero y luego en el vivero. Entonces, si esto no se ha sido correctamente desinfectado, tenemos un altísimo riesgo de enfermedades como el mal de talluelo, pudrición de raíces, básicamente. Las chapolas debemos de sembrarlas de un tamaño uniforme para que la plantación o el vivero crezca de forma competencias de sombra y siempre vamos a tener problemas en que la más pequeña siempre se va a quedar pequeña.
Y la baja o nula germinación en caso de manejo inadecuado, básicamente lo vamos a encontrar cuando no hay un suficiente riego, cuando se compró semilla y estaba muy húmeda y más bien se nos llenó de hongos o estaba muy seca. Entonces son cosas que tenemos que tener siempre, siempre cuidado. Entonces vamos a comenzar ya con el tema de dónde procede la semilla. Porque uno toma una decisión y la decisión es, yo quiero tal variedad. Entonces, como les decía anteriormente, si la vamos a comprar, tenemos que estar seguros que sea una fuente confiable y que tenga experiencia en producir y almacenar semilla. Esa es la número uno. Que posea pureza varietal y que proceda de plantaciones con buena producción y comportamiento agronómico estable. No vamos a comprar semillas de una plantación que es vieja o de una plantación que es muy joven. Tenemos que buscar plantaciones que ya tengan 6, 7 años de edad, que es cuando está, como dicen, en lo mejor, y que hayan pruebas de viabilidad y germinación. Esas son de las condicionantes cuando nosotros vayamos a comprar semilla. Entonces, uno por eso habla de entes certificados. O sea, por ejemplo, si yo hablo del ICAFE, yo sé que el ICAFE me va a vender semilla de calidad. No es que no van a haber problemas, claro que van a haber problemas, pero tengo una certeza de que lo que me van a vender, pues, eh, procede de un ente certificado, de un ente que lo conocemos. Pero cuando la obtenemos de nuestras propias plantaciones, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber que para varietal, o sea, la pureza de la variedad, tenemos que tener plantaciones puras. Pero si nosotros tenemos entrecruzado en el mismo lote Parainema y Café 90 y Lempira, lo que vamos a obtener son semillas de ellas tres y hasta del cruce de ellas mismas. Entonces no es conveniente. Entonces, ese es el primer paso, que sean plantaciones puras. Entonces, dentro de esas plantaciones puras, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar las mejores plantas, las más sanas, las más vigorosas, con un alto potencial productivo y que las vamos a considerar como plantas madres. El fruto como tal, la cereza, debe tener su grado adecuado de maduración. No debe estar pintón ni sobremaduro, así, sino que en esa figura mostramos cómo debe de estar. Y debe ser cosechado en el segundo corte o corte intermedio. Y dentro de eso, vamos a evitar cosechar frutos de los extremos de las ramas. ¿Por qué razón? En el café, en la arábiga, se da la siguiente situación. Entre el 80 y el 85% de las flores que produce una planta de café se van a autopolinizar, pero hay entre un 15 a un 20% de que va a ser el resultado de la polinización cruzada, que es ahí donde intervienen los insectos o el viento. Pero eso solamente se va a dar en los extremos de las bandolas. Entonces, por eso me dicen a mí que debe de ser no, evitar cosechar frutos de los extremos, sino que nosotros debemos de cosechar de la parte intermedia de la bandola, porque generalmente esos frutos que cosechamos de la parte extrema, o sea, de la punta de la bandola, pueden ser el resultado de una polinización cruzada. Entonces vino la abeja y vino de un lote donde hay café 90 a un lote donde hay parainema, entonces ahí ya tenemos una información cruzada genéticamente hablando, ya no vamos a tener pureza ni de una ni de otra. Entonces al final, y que lo vemos subrayado, dice, ¿de dónde vamos a obtener la semilla? Del centro de la planta, del centro de la bandola y del corte intermedio. Y sobre todo, de plantas sanas y vigorosas. Ese es nuestro paso cuando nosotros vamos a obtener nuestra semilla de nuestras propias plantaciones. La semilla hay que hacer el mismo proceso que hacemos con el café que comúnmente vendemos. Hay que despulpar, pero cuando lo despulpemos, el equipo, la máquina debe estar limpia,
debe estar adecuadamente calibrada para que no se vaya a dañar o se vayan a herir las semillas. Y lo mejor es hacerlo a mano. O sea, si no son cantidades grandes, eh, si son una cantidad regular, uno lo puede hacer a mano, porque cuando usted lo hace a mano, no existe ningún riesgo de que la semilla se vaya a rayar o herir, producto del contacto físico con la máquina. Entonces, si se puede hacer a mano, es lo mejor. Una vez que hicimos el proceso de despulpado, vamos a proceder a fermentación, al lavado del café y luego someterlo a un secado lento y bajo sombra hasta que alcance una humedad que pueda andar entre el 30 y el 35%. Si se va a sembrar pronto, si se va a sembrar un poco más tardado, hay que bajarlo un poquito. La humedad, tal vez a un 25% para evitar la posibilidad de que entren hongos en un lugar fresco. Y la semilla no, el grano de café que lo vamos a dejar como semilla, no lo vamos a exponer al sol para que el secado sea lento. Entonces son tres, podemos hablar de tres condicionantes. ¿Cómo vamos a sacar la semilla de la planta? ¿Cómo la vamos a procesar en el despulpado? ¿Y cómo la vamos a preparar para almacenarla? ¿Verdad? Son tres puntos. Luego que ya tenemos la semilla, que ya está lista, que está más, ya tiene un porcentaje de humedad de un 25 a 30%, vamos a la pantalla, vemos la semilla buena. Y luego a estos lados vemos diferentes tipos de semillas o granos que no debemos de usarlos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar plantas, puede germinar, pero esa planta ya viene defectuosa, entonces lo que llaman grano caracol, el triángulo y el grano mordido, brocado o dañado, no debemos de usarlo. Entonces, no solamente es despulpar, lavar, secar, también hay que escogerla para que el porcentaje de germinación de nuestro semillero sea alto. ¿Cuál es el mejor momento para elaborar el semillero? Pues el mejor momento para elaborar el semillero debe ser el inicio de la época seca o posterior a la cosecha, cuando ya existe un tiempo suficiente. Y calculando si hacemos otro tipo de actividades, podemos reducir ese tiempo, va a estar en el semillero. O sea, todo el verano, toda la época seca la vamos a tener en el semillero. Quizás a inicio de las lluvias, a finales de mayo, principios de junio, podemos empezar a hablar de trasplante a la bolsa. Y luego de ahí tenemos que esperar por lo menos entre 2 meses y medio y 3 para llevarlo a campo definitivo. Entonces estamos hablando de más o menos 6 meses. Entonces, lo que siempre vamos a buscar es que haya todavía lluvia para poder plantar nuestro café. Y volvemos a lo mismo, depende de nuestras zonas. No es lo mismo 1000 metros sobre el nivel del mar que 1400 metros sobre el nivel del mar. No es lo mismo la zona de la montaña Santa Bárbara a la zona del corredor seco del Empira. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes en qué zona estamos trabajando para tomar decisiones. ¿Cómo establecemos el semillero? Bueno, el primer paso es escoger el sustrato que vamos a utilizar. Por experiencia, por estudios, siempre vamos a recomendar arena de río, de la fina, que proceda del centro del río, no de las orillas. O acerrín de pino, el acerrín fino de pino que cuando trabajan la madera en las carpinterías o en las ebanisterías, ese acerrín de pino o la arena de río. Se puede usar la misma cascarilla de café, una mezcla de suelo suelto y arena, o solo suelo, ¿va? Pero los mejores resultados basados en la investigación y el acerrín de pino son los mejores medios o sustratos para poder levantar un semillero. El tamaño
Generalmente le damos 1 metro de ancho y una profundidad mínima de 20 centímetros. Podemos darle 25 o 30 si lo que nosotros podamos, pero lo mínimo tiene que ser 20 centímetros, procurando que la raíz principal de la plántula pueda profundizarse. Y el largo va a depender de lo que ustedes quieran, de la cantidad de semilla que ustedes quieran sembrar, como un máximo de 10 metros. Si son varias camas, tiene que haber una separación lo suficientemente adecuada para que podamos caminar por el centro de las camas. Cuando sembramos, lo vamos a sembrar en surcos, en bandas, con un ancho que puede ser de 5 centímetros entre cada banda. Aparece una palabra entre paréntesis que es escarificar. La escarificación es una técnica que se utiliza para acelerar la germinación. Y esa técnica puede ser de tipo físico, químico o mecánico. Entonces, la escarificación simplemente lo que buscamos nosotros es acelerar la germinación. Por ejemplo, si yo a la semilla la sumerjo en agua hirviendo y la tengo ahí 30, 40 segundos, ese es un medio de escarificación. Yo acelero la germinación. Solamente son formas de poder acelerar la germinación porque a veces el café está listo en semillero. Eh, Debemos de tapar con zacate seco y levantar la sombra ya cuando la planta ya ya empiece a germinar y que empiece a hincarse y luego esté en soldadito o en chapola. Para 1 metro cuadrado de semillero se necesita 1 libra de café. 1 libra de café tiene aproximadamente 1.500 gramos. Entre de esos 1.500 gramos podemos desperdiciar o vamos a separar por diferentes cosas, unos 200, 250. Entonces, un promedio, podríamos esperar que en 1 metro cuadrado escogido, podemos esperar 1.200, 1.300 chapolas. Y lo que les decía, la planta va a estar lista para el trasplante entre los 75 y 90 días, que es bastante tiempo. Entonces, este tiempo nosotros lo podemos reducir mediante técnicas como la escarificación. A veces los productos químicos que usamos para desinfección para las enfermedades pueden ser también estimulantes para la germinación. El uso de plásticos negros cubriendo el semillero son diferentes técnicas que se utilizan para poder acelerar un poco la germinación y reducir este tiempo del que estamos hablando. El sustrato, yo les decía al principio, el sustrato es el donde sembrar la chapola. Entonces, el sustrato, pues ya decíamos cuál es de preferencia el que debería de ser. Ahí le dicen que es un requisito obligatorio. ¿Y qué vamos a hacer con ese sustrato? Lo vamos a desinfectar. Lo vamos a desinfectar. Hay diferentes formas, pero entre más formas usemos, mejor es. O sea, por ejemplo, la arena puede ser la arena de río y si es del centro, pues nos da una gran ventaja de que generalmente la palabra dice está lavada. Si es de las orillas, generalmente va a tener hongos. Pero independientemente de dónde sea la arena, debemos desinfectarla. Y hay diferentes técnicas. Podemos usar la cal, podemos usar el agua hirviendo. Y si usamos esta técnica del agua hirviendo, no podemos sembrar el día que pongamos el agua hirviendo, sino que la vamos a sembrar en el semillero hasta el día siguiente, esperando que la arena se enfríe. Y la otra forma, que es una forma tradicional, es exponer el semillero al sol y cubrirlo con un plástico y dejarlo ahí por una semana. Pero podemos quedarnos con la parte del agua hirviendo que es muy efectiva y claro, siempre tenemos que usar un fungicida porque de los grandes problemas que tenemos en nuestros semilleros es la pudrición de raíces o el mal de tayuelo. Y una vez que nos vemos afectados por eso, hagamos de cuenta que hemos perdido ese semillero, hemos perdido el vivero. Aquí están los diferentes productos químicos, que estos son los ingredientes activos, no es el nombre común, no es el nombre comercial de los productos, simplemente son los ingredientes activos, la dosis y el momento de aplicación. Si ustedes ven, todos coinciden que al momento de la siembra, sea antes que pongamos la semilla o sea después que pongamos la semilla, es la primera aplicación y de ahí cada 30 días. Eso es regularmente. O sea, no podemos decir que no lo vamos a hacer bajo ese procedimiento porque estamos exponiendo o estamos poniendo en riesgo la semilla que está en el semillero. Entonces, estos son los productos, esta es la desinfección química, que no son grandes cantidades porque eh, es, generalmente vamos a utilizar por metro cuadrado, vamos a utilizar 4 litros de la solución. Entonces, para 4 metros cuadrados usaríamos una bombada de 16 litros. ¿Cómo se debe sembrar la semilla? Entonces, aquí tenemos ejemplos. Mucha gente lo siembra a chorro corrido, o sea, la va regando y luego la cubre.
pero realmente no es el mejor procedimiento. El mejor procedimiento es sembrarla, así como vemos las imágenes, una por una, con la parte plana hacia abajo, con un distanciamiento entre cada surquito de 5 centímetros y luego cubrirla con una capita de arena de más o menos 2 o 3 milímetros. ¿Por qué vamos a ponerla con la parte plana hacia abajo? Porque la raíz, la semilla, si queda al revés, la raíz para poder entrar al suelo tiene que dar una vuelta y no es conveniente esa vuelta para nosotros. Entonces necesitamos que la raíz salga hacia abajo. Y entonces por eso la recomendación es poner la semilla de café con la parte plana hacia abajo, una tras otra, una tras otra. Una vez que hemos sembrado, el siguiente paso es con zacate, con hoja de guineo, con irul, con lo que tengamos en el medio. El propósito es de cuando llueva, pero generalmente es que cuando se riegue no haya erosión, que no haya, es reducir la pérdida de humedad debido al calor y luego pues y la oscuridad es un incentivo para que la semilla germine. Por eso muchas se recomienda, aquí le dicen, el uso de un plástico negro, ¿verdad? Esto lo recomiendan más para las zonas superiores de a 1450 metros para que la planta pueda germinar con mayor rapidez. Pero la oscuridad es un estímulo para la germinación. Entonces, por eso se tapa. Aparte del tema de protección de la pérdida de humedad, por otra parte, evitar la erosión, son varios factores por qué se tapa. Una vez que ya empiezan a germinar las plantas, pues tenemos que levantar la ramada para seguir protegiendo, vamos a seguir protegiendo la plántula porque no la podemos exponer al sol dependiendo de donde nos encontremos. En los lugares altos no hay ningún problema, en los lugares húmedos no hay ningún problema, más bien es necesario exponerla al sol. En los lugares donde no existen esas condiciones, pues siempre vamos a usar una ramada. ¿Dónde debemos de hacer el vivero? Bueno, el vivero lo tenemos que hacer lo más cerca posible del lugar donde vamos a sembrar las plantas. Que tenga facilidad de riego si fuera necesario. ¿Cómo vamos a preparar el terreno? Pues generalmente la preparación del terreno es la limpieza, la eliminación de los obstáculos y la recomendación siempre va a ser de que tenga una ligera pendiente o la pendiente que sea, ¿va? Porque entre lo que tenemos que evitar es el encharcamiento, es el exceso de humedad, porque el exceso de humedad es la que nos va a producir enfermedades. Porque a los hongos, ustedes saben, les gustan los lugares húmedos. Entonces, debemos tener siempre esa consideración. Hacerlo en lugares parejos, completamente planos, no es conveniente, salvo que tengan un buen sistema de infiltración en los suelos o que tengan un buen drenaje. Ahí está la construcción de la ramada, que lo podemos hacer con los materiales que hay en la zona o usamos sarán. Pero volvemos a lo mismo, no en todos los lugares vamos a necesitar una ramada para el vivero. Esa ramada va a depender de las condiciones climáticas. El tamaño o el área que vamos a usar va a depender de la cantidad de plantas que vamos a utilizar. Dice que si nosotros, y depende del tamaño de la bolsa, hay diferentes tamaños de bolsas. Generalmente nosotros usamos el 6x8. Entonces, necesitamos 31 metros cuadrados por cada 1000 bolsas. O 24, aquí si es alineamiento es doble, 31, y si es triple, 24. Entonces, estos son los cálculos que vamos a necesitar de área según sea el tipo de bolsa y el tipo de alineado que le demos a la bolsa. Aquí vemos de que eh, con el alineamiento triple necesitamos menor área. Entonces, son condiciones que nosotros tenemos que ir conociendo para poder tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cómo se alinea? Bueno, eso va a depender de decisiones muy personales. Generalmente se hacen se ponen dos plantas, una junto a la otra y en línea.
con una separación, o hacemos esto que está aquí con una ligera separación de 15, pero aquí ya tenemos una ligera de 40, una separación de 40 centímetros y vamos colocando así. Al final ya esas son decisiones muy particulares, con experiencias muy particulares, cómo se va a alinear, ¿verdad? Teniendo suficiente espacio, entre más espacio le demos, mejor va a ser. El llenado de bolsas, esto es otra parte fundamental. Si nosotros no usamos un buen sustrato, vamos a tener diferentes problemas. Si es un sustrato pobre, vamos a tener un crecimiento pobre. Si tenemos un sustrato demasiado suelto, la raíz, o sea, nunca se va a formar pilón. Entonces, al momento de sembrar, se nos va a aflojar el pilón y vamos a tener problemas de marchitez porque las condiciones no son las mejores. Entonces, siempre debemos de buscar un buen suelo y que si es necesario, podemos recurrir al abonamiento del suelo. Podemos hacerlo con orgánicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, eh, gallinaza y ya descompuesta, vamos a usar por cada 10 paladas, 3 de abono y 7 del suelo. O sea, el 70% de la mezcla del suelo que vamos a utilizar para el llenado de bolsas debe ser suelo, tierra. El 30% debe ser abono. Y si usamos fertilizante, dice que hay que mezclar 1 libra de 1846 por cada 100 paladas de suelo. Esto es de fuente de café. Y debemos de estar listos con una anticipación de 15 a 30 días antes del trasplante. Las plántulas, ya venimos y vamos al paso donde ya empezamos a seleccionar las plántulas. Y si ustedes ven las dos figuras que están en la pantalla, vamos a encontrar de que su raíz es completamente rectilínea, con una problema. Ya encontramos bifurcaciones, raíz tubular. O sea, no tenemos una raíz principal acá. Entonces, este es un paso muy, pero muy importante. No porque sembrar más, vamos a empezar a sembrar este tipo de plantas. No tienen que haber deformaciones. Las plantas deben de estar sanas, vigorosas y con un buen desarrollo radicular. Y aquí lo tenemos nuevamente. Dice que se debe sembrar hasta el cuello de la raíz, extraer las chapolas del semillero de manera gradual para evitar la deshidratación y, muy importante, tenemos que buscar a algo condicionante. Uno, porque la raíz puede quedar doblada y dos, porque pueden quedar espacios vacíos o bolsas de aire que van a servir después para que haya encharcamiento y eso nos va a provocar pudrición de raíces. Este trabajo tiene que hacerlo alguien que sabe. Y ahí estamos viendo. Y aquí nuevamente aparece otra información importante. Hay que desinfectarlas. Las vamos a arrancar, las vamos a lavar con agua limpia, lavamos las chapolas con agua limpia y luego vamos a proceder a sumergirlas en una solución que va a ser con cualquier de los productos químicos que ustedes utilicen, que generalmente vamos a usar 1 a 2 cc por litro de agua. Entonces vamos en una panda, vamos a sumergirlo por 5 minutos, que esté ahí la chapola y luego proceder a sembrarla. Es necesario la desinfección. No es una condición si yo quiero, es necesario. Y quiero compartir con ustedes esta otra experiencia, que es la siembra en tubete. Sólidas que requieren mucha menor cantidad de tierra, que han sido elaborados para esto, que lo hacemos a nivel aéreo, porque lo que utilizamos es una malla de alambre ciclón y en el alambre ciclón vamos metiendo cada tubete, entonces no vamos a tener problemas de encharcamiento ni de enfermedades
tan frecuentes porque están en el aire. Claro, es una gran, aquí está, miren cómo salen y lo ven ustedes. Eh, claro, esto tiene una inversión inicial fuerte, pero aquí tenemos la información. Aquí están los tubetes. Este tubete puede medir 18 centímetros de alto y 6 de ancho. Entonces la cantidad de tierra que requiere es mucho menor. Y hay algo muy importante. Su vida útil mínimo son 10 años. O sea, puede durar 15, 20 años y nosotros seguimos sembrando con los tubetes. ¿Por qué? Porque como la característica es que podemos sacar el pilón entero como está acá, porque la textura interior del tubete, nosotros solamente vamos a trasplantar, llevamos al tubete, sacamos las plantitas o llevamos ya las plantitas directamente al campo extraídas del tubete y nuevamente se vuelve a guardar para el siguiente año, para el siguiente vivero. Pero solamente es una experiencia, compartirla nada más, porque yo sé que la inversión inicial de esto es alta, solamente que si nosotros nos dedicamos a hacer viveros frecuentemente, este es un medio que tiene muchas ventajas, particularmente no contaminamos tanto el ambiente. Las prácticas más comunes va a ser el control de malezas, el riego si fuera necesario, la fertilización y el control de plagas y enfermedades. Las plagas y las enfermedades en viveros, si hemos llevado siempre la prevención de la que hablamos, no vamos a tener problemas. La fertilización sí es una parte necesaria, que aquí tenemos la información. La primera aplicación, usamos 1840, no quiere decir que eso sea lo único, hay otros mejores, o hay de todo, ¿verdad? Pero este es el más común. Entonces, podemos aplicar 1846-0 20 días después del trasplante y cada 30 días después ponerle una chapita de refresco, que son 4 o 5 gramos, alrededor, o sea, pegado a la bolsa, no pegado la planta, sino que es alrededor de la bolsa, a la orilla. Podemos hacer eso, pero también lo podemos hacer diluido, o sea, 2.25 libras en 4 galones de agua y aplicamos 40, 50 mililitros por cada bolsa. Y eso lo vamos a estar repitiendo 20, 50, 80, o sea, a los 20 días después del trasplante y de ahí cada 30 días. De esa manera nosotros vamos a asegurar el crecimiento sano y vigoroso de nuestro vivero. Y cuando ya tenga 4 pares de hoja verdadera, vamos a proceder al trasplante. Aquí tenemos el tubete, sensibilidad extrema, este es el momento oportuno, cuando ya tenga 4 pares de hoja verdadera la planta. Las enfermedades, pues, yo siempre, ni de plaga, se van a prácticamente el grillo, nos comen mucho las hojas, pero podemos, sean, claro, el mal de talluelo o la pudrición es algo que tenemos que estarlo previniendo, no es corregir. Es que nos atacó, ya nos dañó. La mancha de hierro es una, una enfermedad común, pero la aplicación, esto sucede el virus solar. Siempre es que tener canción. Con la vigilancia nosotros vamos a... Qué bonito sería llegar a este momento, ¿verdad? A tener un vivero con buen crecimiento, con buen color, libre de enfermedades, libre de plagas, pero para lograrlo lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a hacer lo que hemos visto, o sea, darle continuidad. Esa continuidad nos va a permitir a nosotros asegurarnos de tener un campo de seguridad. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, lo primero que hemos aprendido es decidir qué variedad quiero, si esa variedad se ajusta a mis condiciones climáticas. Luego, ¿cómo vamos a ¿de dónde va a ser
nuestra semilla, de dónde la vamos a obtener, cómo la vamos a obtener. Luego viene el otro proceso. ¿Dónde la vamos a sembrar? ¿Cuál es el sustrato que vamos a utilizar? Y basado en eso, vamos a ir avanzando y vamos a ir avanzando en seguro, que es lo que buscamos. Porque ustedes no deben de olvidar una situación. A diferencia de muchos cultivos, llevar a producción el café son 3 años, dinero, de mucho dinero, porque tenemos que limpiar, tenemos que fertilizar, tenemos que darle esa asistencia necesaria. Entonces, para nosotros es de suma importancia poder asegurarnos que estas plantas sean las mejores. Si nosotros por el año 4, al año 5, nos toque cambiar, reemplazar una planta porque no cumplió con lo esperado, porque se empezó a marchitar, porque se empezó a que no valió la edad, porque no de dominante. Lo que no tenemos que dar es empresas pequeñas, oportuno. No es cuando nosotros querramos. Si yo le pongo un producto químico, ese producto químico va a tener un tiempo de cobertura. Entonces, en el siguiente, o sea, hay que estar en el momento ir con el siguiente tiempo de cobertura, lo mismo la fertilización. Entonces, son procesos que se llevan a cabo y que no son cosas del otro mundo. Entonces, lo que nosotros necesitamos solamente es seguir al pie de la letra las recomendaciones. Y ahí tenemos un hermoso vivero que sería el deseo de todos, ¿verdad? Agradecerles por la atención. Veo que hay muchas preguntas. Vamos a darle tiempo a esas preguntas. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. La clase ha sido muy enriquecedora y aprovechada porque tenemos alrededor de 200, que en la mayoría de ellos se dedican a producir café y a durante excelente. ¿Tenés algo que a recapitular? No, son que pregunta, ¿a qué deben las ¿A qué distancia serían semillas o preguntas que serían son las semillas? plantas? Semillas, entonces el sur pueden haber 5 centímetros, 2 pulgadas de distancia para que crecimiento provechoso para todos. Muchas gracias. 2 pulgadas o 5 centímetros. Muchísimas gracias también, eh, José González, Claro, y vamos a aclararlo. Nos pregunta González, al echarle agua caliente a las semillas, ¿no se corre el riesgo de dañarlas? Sí, o Usted sea, es que ese es hacía, un método de eh, escarificación. O sea, el método de escarificación lo que me permite es incentivar la germinación. Entonces, yo lo que decía, por ejemplo, yo meto en un saquito, en una bolsa de tela, unas libras de café y tengo el agua hirviendo y yo las sumerjo 15, 20, 30 segundos, cuando mucho los saco nuevamente y de ahí las dejo escurrir, las esparzo y las dejo escurrir. Claro, no es que van a permanecer mucho tiempo porque se mata el embrión, pero solamente eso es una, como les decía, la oscuridad incentiva la germinación. Y también en este caso el tema de someterlo a ese cambio de temperatura brusco incentiva la germinación. Otra forma de escarificar sería quitarle la cascarilla. Es una forma de germinación, un incentivo con el agua hirviendo. ah, Para para quitar la impureza de la arena, sí. ese procedimiento de sin semillas? O sea, y ahí ese es previo. Pero yo tengo ya el semillero construido, cuadrados de semillero. Te voy a poner a hervir la cantidad que requiero, pero tengo que ponga a hervir 1 galón de agua. Entonces, 4 litros de agua. Entonces, cuando está hirviendo, yo lo voy a regar, voy a empapar 1 metro cuadrado. Entonces, si son 5 metros cuadrados, voy a tener que hervir 5 galones de agua y los voy a 1 galón por grado. Y lo dejo y hasta el siguiente siembro para que ya lo haya enfriado. Eh, Excelente, excelente aclaración. Y la última, ¿qué tan recomendable es hacer el corte de raíz para hacer el trasplante acá? Haremos, no sé, evitar problemas de que vaya a quedar doblada al momento de sembrarla. Eh, lo- Generalmente se tiene que hacer con mucho cuidado.
Nuestra costumbre es hacerla con azúcar. Lo más correcto sería andar una herramienta, una tijera que esté desinfectada, cortando más y poder llevarla a campo de cultivo sin riesgo de que, porque es la que vamos a hacer. Nosotros la cortamos con las que tienen tierra o otra, el machete tiene rumbo o óxido de hierro, desencadenar una enfermedad. Lo lógico es usar una herramienta que se llame desinfectada. Y si pudiéramos luego desinfectar pero básicamente una infectada. Por otra parte, tenemos muchísimos jóvenes participado de este excelente curso. Quisiera, creo, para un participante que está mirando que Alfredo Oliva tenía una participación. Hola, Hola, Buenas buenas noches. noches. Creo que Gloria estaba hablando primero. Hola, Gloria, Agua. adelante. Bueno, vivo en un área que se llama San Isidro, que Rosario, Comayagua, Zona Honduras. Realmente, sí, en zona productora y realmente tengo un espíritu, pero no soy tan joven, tengo 19 años. Y fascinada con la explicación que le di. Gracias, muy agradecida con el curso. Muchas gracias a ustedes. Muchas Mucho gusto. Creo que ahora sí, hola, Oscar hola. también quería. Ahí estamos. Sí, buenas Adelante. noches. Buenas Muy noches. interesante. No escuché desde un principio. Me incorporé a media Oscar, clase. perdón que le interrumpa. Soy Es de su conocimiento que puede volver a escuchar. Está en vivo en Facebook y también aparece mañana en la clase siempre en el enlace. Pedro. Sí, Gracias un por la detalle. participación. Ahí mencioné el mensaje que la mejor hablar el pelo, que es la principal enfermedad del trasplante. Más todo, en mi caso, tumor tratado. La mejor forma que me ha funcionado es transpliencia, el tricodé, 1 kilo con una descarga de NCC. Nació esto por nivel local, por ejemplo, creo que aquí en Honduras, pero esa es la mejor manera, o sea, el control biológico, pero sí es una manera excelente usar los biológicos. Ese es lo mejor que podríamos hacer. Estela Colombia. Buenas noches. Gracias, excelente presentación. Sí. No me quedó clara la línea robusta. El catimor que nosotros mencionamos es arábiga.